Hola a todos. Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar estas galletas de mantequilla con forma de ositos. Creo que lo más difícil de esta receta va a ser comerse las galletas, porque son tan bonitas que da penita comerlas. Aunque os aseguro que de sabor están deliciosas. Si te apetece ver cómo las preparo, quédate porque comenzamos. En un recipiente pongo 150 gramos de mantequilla a punto pomada. Esto significa que debe estar muy blandita, pero no derretida. Ahora la vamos a poner más cremosa con ayuda de unas varillas. Tenemos que dejarla con esta textura. Nos debe de quedar así de blandita. Le añado 120 gramos de azúcar glass o también llamado azúcar impalpable. Lo paso por un colador para evitar que se cuelen estos grumos. Mezclamos hasta que se integre el azúcar. Seguimos teniendo una masa muy blandita y cremosa. Ahora añado un huevo entero. Y aquí tengo solo una yema de huevo. Para darle un toque de sabor, pongo una cucharadita de esencia de vainilla. Al mezclarlo, parece que la masa se ha cortado, pero no te preocupes, esto es algo normal. Solo debemos seguir batiendo hasta que se vuelvan a unir los ingredientes de nuevo. A continuación pongo 230 gramos de harina de trigo común. Le añado también un pellizco de sal. Ya sabes que la sal es un potenciador de sabor natural, así que nos viene muy bien. Lo tamizamos todo para evitar los grumos. Para que las galletas estén más suaves, yo pongo 20 gramos de maicena. Pero si no tienes maicena, entonces sube la cantidad de harina anterior hasta llegar a los 250 gramos. Con ayuda de una espátula mezclamos todo hasta que se absorba la harina. La masa quedará blandita para poder darle forma a las galletas, así que no debemos añadirle más harina. Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte y activar todas las campanitas que aparecen por aquí debajo para poder avisarte. Aquí he puesto solo la mitad de la masa para evitar que se caliente en las manos. Y he puesto 2 bolsas para evitar que se rompan al apretar. La boquilla o duya que utilizo para estas galletas es esta y tiene forma de estrella. Es la 6B de Wilton. Ponemos papel de hornear en la base de la bandeja. Y para que no se mueva mucho, he puesto un poco de la masa en las 4 esquinas debajo del papel. De esta forma se queda sujeto y no se moverá. Vamos a darle forma a las galletas. Primero hago las orejas. Y después hago como una especie de círculo. Hay que intentar no tener mucha masa en la bolsa para que no se nos calienten las manos, ya que eso hace que luego no tenga la forma rizada. Haremos ositos con toda la masa hasta terminarla. Con mucha suavidad acomodamos el piquito de la masa que se ha formado al terminar de dibujar el osito. Ahora meto la bandeja dentro de la nevera para que se enfríe la masa y que así al hornearse no pierdan la forma.
La tendré aproximadamente durante 30 minutos en la nevera y después las meteré al horno precalentado a 170 grados durante unos 15 o 20 minutos. Aquí tengo las galletas ya horneadas. Como puedes ver, por debajo tienen un color dorado muy bonito y por arriba están blanquitas y con un ligero color marroncito en los bordes. Hay que esperar a que se enfríen por completo sobre una rejilla antes de poder decorarlas. Para dibujarles la carita, primero hago un círculo con chocolate blanco que he derretido. Después hay que esperar a que se enfríe por completo este chocolate. Ahora, con chocolate negro derretido, voy a dibujarle la boca y los ojitos. Yo me ayudo con un palillo para que me sea más fácil. Repetiremos lo mismo con todas las galletas. No sé qué opinas, pero me parece que son unas galletas muy entrañables. Además, me parece muy buena idea como regalo. Seguro que se sorprenden al verlas. Y de sabor están deliciosas. Si te animas y haces esta receta, me encantaría ver tus fotos y saber tu opinión. Así que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. ¡Nos vemos en la siguiente receta!